Como siempre, bienvenidos a otro estudio bíblico. Hoy tenemos una enseñanza o un estudio de la Biblia sobre la tradición y la palabra de Dios según la Iglesia Católica Romana. Estas son las declaraciones autoritativas de las enseñanzas católicas romanas sobre la tradición y la palabra de Dios. Los documentos del Vaticano II del año 1962 hasta el 1965 dicen lo siguiente. Existe una conexión y comunicación muy estrecha entre la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Si eres católico y no crees esta declaración de la Iglesia Católica Romana, entonces eres considerado como un hereje por la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana enseña que la sagrada tradición y las sagradas escrituras ambas manan de la misma vertiente divina. De cierta forma, se fusionan en una unidad que persigue el mismo fin. Las sagradas escrituras, dice la Iglesia Católica, son la palabra de Dios, puesta que está escrita bajo la inspiración del Espíritu Divino. A los sucesores de los apóstoles, es decir, los papas, la sagrada tradición les transmite en toda su pureza la palabra de Dios, que fue encomendada a los apóstoles por Cristo el Señor y el Espíritu Santo. Consecuentemente, no es solo de las sagradas escrituras de donde la Iglesia saca la certidumbre sobre todo lo que ha sido revelado. Es por esta razón que ambas, la sagrada tradición y las sagradas escrituras, deben ser aceptadas con el mismo sentimiento de devoción y reverencia, ya que provienen de un mismo depósito sagrado de la palabra de Dios, que está encomendado a la Iglesia. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Si usted no me cree, busca esta enseñanza en www.vatican.va. Usted puede encontrar estas enseñanzas en www.vatican.va en el capítulo 2 bajo el tema La Sagrada Tradición. Ahora, voy a citar unas preguntas de un famoso maestro católico que se llama John Hardon Essay en su libro Catecismo Católico de Preguntas y Respuestas. Este libro solo está en inglés, puede encontrarlo en Amazon si usted desea obtenerlo. Se llama Catecismo Católico de Preguntas y Respuestas. Escucha lo que es el catecismo. Estos son algunas de las preguntas sobre la tradición y la palabra de Dios. La pregunta número 59 en el libro del Catecismo Preguntas y Respuestas. Dice así: ¿dónde encontramos reveladas las verdades de Dios? La Iglesia Católica Romana contesta: encontramos las verdades reveladas de Dios en las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. Hay otra pregunta que se encuentra en el número 60. ¿Cómo se comparan las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición? La Iglesia Católica Romana contesta: las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición son la palabra inspirada por Dios y las dos son formas de revelación divina. Las Sagradas Escrituras son inspiradas divina, escrita, mientras que la Sagrada Tradición es la palabra no escrita de personas inspiradas. Hay otra pregunta que hacen en el número 89.
¿Por qué la Sagrada Tradición tiene igual autoridad que la Biblia? La Iglesia Católica Romana contesta: la Biblia, escuchen bien, la Biblia y la Sagrada Tradición tienen la misma autoridad, porque ambas son igualmente palabra de Dios. Ambas provienen de la visión inspirada de los antiguos profetas y especialmente de la infinita sabiduría de Dios encarnada, la cual les dio a los apóstoles para que a través de ellos toda la humanidad sea instruida en aquello que Él vino a enseñar cuando descendió el mundo, dice la Iglesia Católica Romana. Ahora, amado amigo, te invito a ver un resumen de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la tradición y la palabra de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo que el primer tema que debe abordarse en cualquier análisis que tenga que ver con las verdades espirituales es el relativo a la autoridad. Esto creo que nadie puede discutir esto. El decir que algo es verdadero o falso implica una norma general en virtud de la cual podemos emitir dicho juicio. Pero nace una pregunta. ¿Existiría una norma general en virtud de la cual podemos juzgar si un sistema es verdadero o falso? La pregunta es, ¿existiría una norma general en virtud de la cual podemos juzgar si un sistema es verdadero o falso? La respuesta es inequívocamente sí. Esa norma general es la palabra de Dios, la Biblia. Jesucristo mismo dijo de la Biblia: tu palabra es verdad. Escuche, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Al resolver aspectos de controversia espiritual, el Señor Jesús siempre apeló a la palabra de Dios como la norma autoritativa para juzgar tanto la veracidad como la falsedad. Amado amigo, el Evangelio de Marcos recoge un incidente en el cual ciertos saduceos vienen a Jesús para hacerle preguntas. Los saduceos eran los religiosos liberales en los días de Jesús y rechazaban muchas de las enseñanzas de la secta con tendencia más ortodoxa, es decir, la de los fariseos. Te invito a leer este versículo conmigo en Marcos 12:18. Te invito a leer estos versículos. En la Biblia, vayan conmigo, Marcos 12:18. Capítulo 12, versículo 18. Vamos a leerlo hasta el 23. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Los saduceos no creían en los ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Algunos de estos hombres vinieron a Jesús para hacerle preguntas capciosas sobre la vida después de la muerte.
Jesús echó por tierra sus preguntas capciosas y dijo lo siguiente. En Marcos 12, 24, en el mismo capítulo, en el versículo 24 y 27. Escucha lo que contestó Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no eráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erais. Dos veces en este pasaje, Cristo le dice a estos hombres que están muy equivocados en cuanto a sus opiniones. La razón para esto es que no entendían las Escrituras. Jesús apeló a las Escrituras, ¿correcto? Jesús apeló a las Escrituras para corregir los falsos conceptos que tenían estos hombres. Jesús señaló la palabra de Dios como la norma autoritativa en virtud de la cual se debe juzgar lo verdadero y lo falso. Estos hombres estaban equivocados porque las ideas y doctrinas que tenían y enseñaban iba en contra de la palabra de Dios. Lo que apenas leímos en el Evangelio según Marcos, podemos observar dos visiones opuestas de la verdad. Uno dice que no hay resurrección de los muertos. La otra dice que sí la hay. ¿Cómo se determina cuál de ellas es cierta? Acudiendo a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios en carne humana. Y por ende, cualquier cosa que Él enseñe es absolutamente cierta. Jesús, según Jesús, la palabra de Dios es la norma final y autoritativa en virtud de la cual se debe juzgar la veracidad de todas las cosas. Este principio obviamente está relacionado directa con todo el tema de la tradición. La Iglesia Católica Romana enseña que la tradición, al igual que la Biblia, constituye la palabra de Dios revelada. La Iglesia Católica Romana enseña que la enseñanza de los padres de la Iglesia, los concilios de la Iglesia, las tradiciones de la Iglesia son todos un sagrado depósito de la palabra de Dios. John Anthony declara algo en su libro en Catecismos Católicos de Preguntas y Respuestas. John Anthony Hardon es un padre jesuita muy reconocido y hace estas declaraciones en este libro, Catecismo Católico de Preguntas. La sagrada tradición, dice John Anthony Hardon, la sagrada tradición es la palabra de Dios, no escrita. Escúchenlo. La sagrada tradición es la palabra de Dios no escrita, que los profetas y los apóstoles recibieron a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y bajo su guía, la Iglesia la ha transmitido al mundo cristiano. Eso es lo que dice John Anthony Hardon, un padre jesuita. Jesucristo tiene algunas cosas interesantes que decir acerca de la tradición. Escuchémoslo. Mateo 15, 1 al 9. Si usted tiene su Biblia, búsquenlo conmigo. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Escucha lo que contesta Jesucristo en cuanto a la tradición. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
Escucha la pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquier que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. En el pasaje paralelo de Mateo 15, 1 al 9, se recoge la misma enseñanza de Jesús en Marcos 7, 5 al 13. Los fariseos preguntan, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? En respuesta, Jesús acusa a los escribas y a los fariseos de violar la palabra de Dios. Por su práctica de la tradición, habían elevado las enseñanzas de los hombres por encima de las Escrituras. La evaluación de Jesús pone el acento en los siguientes puntos que les voy a mencionar. Número 1, Jesús dice, ustedes, es decir, aquellos hombres, ustedes enseñan como doctrinas los preceptos de los hombres. Número 2, ustedes se someten a la tradición de los hombres, descuidando los mandamientos de Dios. Número 3, ustedes ponen a un lado los mandamientos de Dios para mantener las tradiciones de los hombres. Número 4, ustedes invalidan la palabra de Dios por la tradición que además transmiten a otros. Amado amigo, debemos hacer notar que Jesús no condena la tradición simplemente porque es tradición. No toda tradición es mala. Lo que Él condena es poner al mismo nivel de importancia la tradición a las enseñanzas de los hombres y la palabra de Dios. Jesús, Él condenó a los escribas y fariseos por seguir las tradiciones que violaban e invalidaban la palabra de Dios. Y luego los reprendió por instruir a otros en esta errónea forma de pensar. La tradición no es necesariamente mala, pero la tradición no es la palabra de Dios. Y para que ésta sea aceptable para Dios, nunca debe contradecir o violar las claras enseñanzas de la Biblia. Toda tradición debe ser juzgada por la verdad de las Escrituras. Toda tradición. Incluso las tradiciones que tienen sus raíces en las Escrituras. Las tradiciones de los escribas y fariseos denunciadas por Jesús eran tradiciones que tenían sus raíces en interpretaciones erróneas de la Biblia. Así es. Existe una obvia y definitiva prueba que podemos aplicar a cualquier enseñanza o tradición para determinar si es cierta. La prueba es la siguiente.
Si la tradición, escuchen bien, si la tradición o la enseñanza de la interpretación de un pasaje de las Escrituras contradice una enseñanza clara de otra porción de las Escrituras, entonces dicha tradición o enseñanza es incorrecta. Porque las Escrituras, escuchen bien, nunca se contradicen. Solo la palabra de Dios es la autoridad máxima, nunca la tradición. Se nos dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada y por tanto es autoritativa. Por el hecho de que es inspirada, es decir, que es la palabra de Dios, de un Dios consecuente consigo mismo, nunca, escuchen bien, nunca se contradice. Consecuentemente, podemos juzgar si una tradición o enseñanza está equivocada o no, al compararla con la palabra de Dios. Si es consecuentemente esa tradición, si es consecuente con la palabra de Dios, podemos aceptarla como verdadera. Sin embargo, si contradice claramente las enseñanzas de la Biblia o hace que esta última se contradiga, está equivocada y por tanto debe ser rechazada. De lo contrario, caeríamos en el mismo error por el cual algunos fueron advertidos por Jesús. Una pregunta que se genera alrededor de todo este tema es: ¿puede la verdadera iglesia de Dios caer en error? Esa pregunta. ¿Puede la verdadera iglesia de Dios caer en error? Muchos pastores, estudiosos de la Biblia, teólogos, van a estar quizás en contra de la respuesta que voy a dar de esta pregunta. ¿Puede la verdadera iglesia de Dios caer en error? La respuesta a esta pregunta, a partir de la historia documentada en la Biblia acerca del pueblo de Dios, es sí. Es posible que el liderazgo de la iglesia caiga en error y se aparta de la verdad. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue confrontado públicamente por la hipocresía de la que era culpable. Si no me crees, busca en Gálatas 2:11, capítulo 2, versículo 11 hasta 14. En una oportunidad anterior, Pedro fue confrontado por el Señor Jesús debido a que intentó impedir que fuera a la cruz. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo capítulo 16, versículo 23. El Señor Jesús en realidad se dirigió a Pedro como a Satanás, puesto que Satanás estaba usando a Pedro para desviarlo de la voluntad de Dios. Todo esto cambió cuando él le dijo enseguida a Pedro que se le daría las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18 hasta el 19. Otro ejemplo, el de los judíos, el pueblo de Dios. Durante el tiempo del Señor Jesús, nos muestra, hermanos míos, claramente que es posible que el liderazgo sea engañado. Las palabras de Jesús sobre la tradición que hemos leído
Las palabras de Jesús sobre la tradición fueron dirigidas contra los escribas y los fariseos, los líderes religiosos del pueblo de Dios y de la verdadera iglesia de aquellos días. Habían caído tan profundamente en el error y se volvieron tan ciegos que no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías. Cayeron en el error de malinterpretar la palabra de Dios y de elevar las tradiciones y las enseñanzas de los hombres al nivel y la autoridad de las Escrituras, a pesar de que estas enseñanzas contradecían la palabra de Dios. Además de esto, Jesús denunció que el liderazgo religioso de aquellos días, debido a su adhesión a la tradición y a la mala interpretación de las Escrituras, eran culpables por impedir a la gente entrar en el reino de Dios. Escucha lo que dice Jesucristo en Lucas 11:52. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, se lo impedisteis. ¡Wow! ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Lucas 11:52. Hay otro. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Si esto fue cierto acerca del liderazgo religioso del pueblo de Dios en aquellos días de Jesucristo, entonces, en la actualidad no hay garantía de que un liderazgo no vaya a caer en error y guía a la gente a la equivocación. Nace una pregunta. ¿Los escribas y los fariseos de aquellos días estarían intencionalmente tratando de engañar a la gente? No necesariamente. Muchos de ellos estaban haciendo lo que sinceramente sintieron ser lo correcto, pero estaban equivocados y consecuentemente estaban engañando a la gente, guiándolos al error. La sinceridad no es una garantía contra el error. Un hombre puede estar sinceramente equivocado. Amado hermano, la conclusión final es esta. Como Cristo enseñó, es que la palabra de Dios es la autoridad suprema para determinar la veracidad o la falsedad de una enseñanza. Cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios debe ser rechazada. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Esto me lleva a la mente cuando Lucas dejó constancia de cuando Pablo fue a Berea y predicó el evangelio en la sinagoga judía local. Dice Lucas en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. La gente de Berea comparaba las doctrinas de Pablo con la Biblia. Solo entonces podrían aceptar el evangelio que él les estaba predicando.
Sabían que cualquier enseñanza que proviniera de Dios no estaría en contradicción con lo que ya había revelado en su palabra. Es en este mismo espíritu en el que se debe examinar todas las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y otras iglesias que tienen mucha tradición y cultura, que contradice la Biblia. Su servidor, Samuel Juan. Si Dios nos da la vida, están pendientes de más enseñanza. Dios los guarde siempre en su santo amor.